París, ciudad luz para unos, cuna del intelecto europeo para otros. ¿Cómo ven esta ciudad indecible, quizás el punto de contacto cultural más importante de Occidente hoy por hoy, 4 extranjeros? 3 de ellos son latinoamericanos, 1 europeo. Todos tienen en común el amor a un continente y la admiración a una ciudad. George Whitman, inglés, librero mecenas que hasta la fecha ha impulsado a buena parte del intelectualismo latinoamericano en París. George, ¿cómo nació la idea de formar esta librería? Pues otra vez estuve librero a Boston. He entendido hablar de una librería a París que se llama Shakespeare y Compañía. Yo creo que la idea tiene esas 3 palabras, Shakespeare y Compañía. Es una librería que pertenece a los escritores y a los bibliófilos. El primero, Shakespeare y Compañía, fue fundada por una señorita norteamericana, Sylvia Beach, publicada Ulises de Joyce y todos los escritores de pasaje a París y que vivía a París en esta época, como Hemingway, frecuentaba su librería. Hábleme de las actividades que ustedes desarrollan en esta librería, porque aquí no solamente se venden libros. No, es más un comercio de los espíritus, es una cita de los escritores y de la gente que gusta los libros. Todos los lunes hay un poeta que lee sus poesías, no solamente poetas como Allen Ginsberg y norteamericanos, pero también Enrique Lin, chileno, ha leído sus poesías aquí. Otra vez Pablo Neruda vivía muy cerca de aquí, ha venido con su esposa. Julio Cortázar es vecino que viene de vez en cuando. Sí, dígame una cosa, ¿cuál es la opinión, la imagen que usted tiene de Latinoamérica? Pues al salir de la escuela quisiera empezar mi educación. Yo caminé a pie de México a Panamá, un año caminando. Yo quisiera caminar a través de toda América Latina hasta Punta Arenas, pero se acabó mi viaje a Panamá y tuvo que hacer la guerra enseguida. Pero para mí, el sueño de continuar mi viaje, quisiera continuar mi viaje después del Choco colombiano hasta Chile. He leído tanto la historia, la cultura de Latinoamérica que yo sé que muchos sudamericanos sueñan de venir a París y yo sueño de visitar América Latina. ¿Qué piensa usted de ese sueño latinoamericano de venir a vivir a París, a estar en París? Pues yo entiendo que hay tantas cosas atrayentes a París, es una cumbre de la civilización aquí. George, si tuviera que contarle esta librería a extranjeros, ¿qué les diría? Pues lo que pasa es que, como he dicho, he hecho este viaje otra vez en América Central. He sido acogido por las familias que me han adoptado de vez en cuando como un hijo. Ahorita que tengo un techo a París, yo hago lo mismo. No solamente la gente puede venir leer aquí, pero convidamos a los escritores de pasar a vivir en nuestra comuna arriba. Hoy hay 2 escritores que viven aquí, un joven italiano y un inglés que ha escrito, un norteamericano que ha escrito un libro sobre Doris Lessing. Hay 3 pisos. En el sótano hay un club para los jóvenes. Se puede tocar la guitarra, platicar, hasta amistad con gente de otros países. En el primer piso es el comercio de los libros. Segundo piso, la noche es
una casa de huéspedes para los escritores, estudiantes. En el día es una biblioteca donde se puede leer. Que puedo decir a todos los hispanoamericanos que están ustedes en su casa aquí. Osvaldo Rodríguez, poeta-cantor chileno, 3 libros publicados en su país. Comienza la dura tarea de abrirse un camino en Europa. Hasta el presente, ¿cuál ha sido su carrera? Bueno, en Chile, la publicación de algunos trabajos, algunos materiales, el estado de emergencia, el libro que editó las ediciones universitarias de Valparaíso, y luego el viaje a, bueno, las actividades en la Peña de los Parra, como siempre, y en la universidad. De la Peña de los Parra nació el viaje a Francia, a Orleans, donde fui contratado por la Casa de la Cultura de Orleans, y luego a París, donde he estado casi 3 meses trabajando. ¿Por qué está ahora en París? Bueno, es una cosa un poco fortuita. En primer lugar, era la capital que me quedaba más cerca, aparte del interés de siempre por París. Pero podría haber estado en Londres o en Berlín, en cualquier otra capital de Europa. ¿Qué le impresiona de esta ciudad? He conocido esta ciudad casi en 2 estaciones, porque llegué a fines de invierno. Creo que lo más impresionante es el color, que está determinado por la luz. Carpentier dice en uno de sus ensayos que los escritores latinoamericanos deben estudiar principalmente el color de las ciudades, porque es una cosa determinante. Yo creo que el color de esta ciudad es el marfil, pero está determinado por el cielo. Usted hace poesía, toca la guitarra y canta. ¿Qué opina de la denominada nueva canción latinoamericana? ¿Usted la hace por lo menos? Sí, creo que la canción tiene una gran ventaja sobre la poesía, y es que es mucho más directa y puede llegar mucho más. No hay que olvidar que nuestro continente es un continente de 200 millones de habitantes, en la cual la mitad son analfabetos. Vale decir que lo que podamos escribir en poesía es reducido. Sin embargo, lo que podemos cantar es mucho más amplio. Osvaldo, ¿considera que París y sus actividades le han aportado algo hasta la fecha? Bueno, aparte de la demistificación de la Europa, que es una cosa que ya me habían advertido. Yo vine a Europa, entre otras cosas, porque casi toda la generación a la que yo pertenezco ya habían vivido un poco en Europa, de alguna u otra manera, algunos un par de años, otros un par de meses. Entonces que no quería saltarme esta experiencia. En todo caso, creo que lo más importante que he ganado ha sido la metodología de trabajo, de poder encerrarme a trabajar varias horas al día, y el conocimiento de ciertas personas bien importantes, vale decir, gente que he podido entrevistar gracias al trabajo que hago como periodista. He podido entrevistar gente que me han aportado mucho, escritores y poetas. Osvaldo, usted hace una especie de periodismo artístico, cultural. Usted canta, escribe, conoce bien al pueblo chileno. ¿Cree usted que los chilenos de hoy por hoy miran París como una cima cultural? Creo que para la generación joven yo diría que es más importante partir por América Latina. Y si estamos dentro de Chile, es partir por Chile, porque realmente los chilenos no conocemos el país por esta cosa de que sea tan largo y todo eso, pero tenemos mucho que aprender ahí. Hugo Santiago, cineasta argentino, prepara en la actualidad su segundo largometraje en París. Al comienzo hacía música, después escribí, después hice un poco de teatro, después vine a Europa en el 59, becado por el Fondo de las Artes argentino. Ya 19 años y vine a trabajar con Bresson.
Y fui asistente de Bresson, digamos, profesionalmente esos son mis antecedentes. Y después hice solo más o menos todo lo que se puede hacer en cine. Hice cámara, montaje, iluminación, sonido. Usted tiene ya un largometraje filmado en Argentina. Sí. Sí, yo estuve en Francia en ese momento, entre el 59 y el 66, 67. En esa época volvía, bueno, iba todos los años a Buenos Aires, por supuesto. En esa época volví a Buenos Aires a quedarme, me quedé unos 3 o 4 años. Hice 2 mediometrajes y mi primer largometraje, Invasión. ¿Qué resulta ser París para usted? Yo llegué a París cuando tenía 19 años y viví 6, 7 años seguidos en París y me hice de amigos, muchos de ellos latinoamericanos. Me hice de amigos, ya no de adolescencia, que son esos que uno guarda después de muchos años. Que sí que de algún modo, siendo como soy muy porteño, muy argentino, pero muy porteño sobre todo, París es mi segunda ciudad, ¿no? Pero la segunda ciudad de un porteño. Yo me arreglo bien en París porque he vivido muchos años en París. Pero siempre estaré en París no como un sudamericano que está en París, sino como un porteño que no está en Buenos Aires. Yo estando en París no estoy en Buenos Aires, quiero decir. Y eso se va a ver también en mis films y en lo que pueda hacer. Hugo, ¿su cine es un cine latinoamericano o francés? Bueno, mi cine es mi cine, digamos, y yo, ya le decía, soy argentino porteño. Quiero decir, mi cine es como yo, lo haga donde lo haga. Es el cine de un porteño en París, seguramente, esta vez este film que voy a filmar en París. Y creo que se va a ver en el film, a pesar de como le dije, va a ser hablado esencialmente en francés, menos algunos trozos donde la protagonista habla en castellano. Si usted tuviera que contar París, ¿qué es lo que diría? ¿Qué es lo que es para usted esta ciudad? De algún modo, supongo que se va a ver en el film, en el próximo film. Así como Invasión era un film, una ficción fantástica, inscripta en Buenos Aires, a pesar de que la ciudad fantástica se llamaba Aquilea, era Buenos Aires. Era mi manera de ver Buenos Aires. Este film va a ser mi manera de ver París seguramente. Supongo que va a haber varios Parises ¿Cuáles, por en el film. Uno es este fenómeno de transformación en París, al que asistimos en este momento con mucho atraso. Quiero decir, en Buenos Aires hay edificios altos desde que yo nací, y bien antes seguramente. En París, cuando yo llegué en el 59, no había edificios altos. Era la ciudad como debía ser desde el fin del siglo XIX o desde mediados del siglo XIX. En los años 60, en esa década, empezó la transformación edilicia, digamos, en París, y hoy hay zonas de París, como usted bien lo sabe, donde esa transformación urbana, con las crisis que trae aparejadas, es casi, yo diría, patética. Está presente continuamente y es extremadamente violenta para muchos de los parisinos, para cualquiera que venga a ver París de afuera, y por otro lado, dentro del sistema socioeconómico en el que esta ciudad se mueve, pareciera ser como inevitable. En otra gran parte del film, seguramente en el centro del film, el París que voy a mostrar es un poco el París más bien mítico, el que está dejando de existir. Quizá el París tal como lo vemos, o lo ve mucha gente,
no francesa antes de venir a Francia, y aún viviendo en Francia como uno querría verlo, como seguramente no es. Sería interesante para comprender la actitud de estos personajes hablar de los coautores del guión. Sí, este es digamos, un relato, una narración fantástica sobre la que trabajé con Borges y Bioy Casares. No es adaptación de ningún cuento, es original. ¿Y cómo resulta Borges haciendo las veces de escenarista cinematográfico? Muy bien. Mis dos experiencias fueron estupendas en ese aspecto, realmente tratando de servir al film. Manuel Escorza, escritor peruano, es el consagrado. Su redoble por Rancas le ha significado el reconocimiento y aplauso internacional. Manuel Escorza, ¿de qué manera llegó usted a transformarse en un escritor? ¿Cómo nació este redoble por Rancas? Redoble por Rancas, como todas las novelas que yo he escrito, es un libro, mejor dicho, son libros que yo los viví antes de escribir. En realidad, Redoble por Rancas es un libro que nació en la realidad antes que en la literatura. Y le digo esto porque aunque yo tenía una formación literaria y yo había escrito 5 poemas, cuando yo participé en la guerra campesina, en lo que hoy se conoce como la guerra campesina de 1960, y que entonces fueron acontecimientos casi anónimos en el Perú, no asistí con una intención literaria, sino participé al lado de los indígenas cuando se produjo la última de la gran rebelión quechua, en el año 1960, cuando las comunidades del centro se rebelaron contra el latifundismo y contra los abusos de una compañía minera norteamericana que se llama la Cerro de Pasco Corporation. En el año de 1960, como les repito, estalló la última de estas grandes rebeliones indias que no figuran en la historia, que constituyen otros tantos capítulos de lo que yo llamo la guerra invisible, una guerra que no consta en los libros de historia, pero que ha producido millones de muertos. Para darle una idea de lo que es este genocidio y este combate, le debo dar la cifra bien conocida de que al comenzar la conquista, hay en el Perú aproximadamente 15 millones de habitantes y al terminar la conquista, 50 años después, la población había sido reducida a 1 millón. ¿Cuáles son sus actividades acá en Francia, París? En Francia, fundamentalmente, yo soy profesor de literatura latinoamericana en la École Normale de Saint-Cloud y también ocasionalmente traductor. Usted sabe, como vivimos en París, un poco de muchas cosas, ¿no? ¿Qué es París para usted? París para mí, en todo caso, no ha sido una fiesta. ¿Usted se acuerda del título de Hemingway, París es una fiesta? Yo creo que para nosotros latinoamericanos rara vez es una fiesta. Si usted me permite, yo ampliaré un poco la pregunta porque generalmente se pregunta ¿por qué está usted en París?, ¿no? Yo creo que nosotros los artistas latinoamericanos venimos a París fundamentalmente por razones culturales, porque París es un centro cultural muy importante. Siempre ha habido esta migración de artistas a los grandes focos culturales. La hubo en Roma, la hubo en el Renacimiento, a Florencia y las ciudades italianas. Y la hay ahora hacia París y Nueva York. Manuel, ¿considera usted que esta ciudad, llamada la Ciudad Luz, es fácil para un latinoamericano anónimo? Es muy difícil para todas las personas la vida en París. Es en París donde uno toma conciencia de ese verso de Quevedo, verso bello y tremendo, la guerra civil de los nacidos. Aquí en París, simplemente para pararse, usted tiene que luchar a muerte. En ese sentido, París es una ciudad muy difícil, pero es una ciudad fundamental porque le permite a uno comunicarse con el mundo. Es una ciudad vehículo. De contacto. Además, no olvide usted que nosotros no estamos lejos de nuestros países. En nuestros países hay precisamente personas que están mucho más lejos viviendo en el país. Ya. ¿Y qué opina usted
esta ciudad, ¿cómo se representa para un latinoamericano célebre? ¿Es la misma situación? Para un latinoamericano célebre, que creo que se le da la posibilidad de entrar en contacto con la gran inteligencia francesa, conocer a los más grandes europeos, porque nosotros hablamos mucho a veces de los aspectos duros de París, pero evidentemente acá existe una inteligencia de primer orden y esa inteligencia le permite a uno tener el planteamiento exacto de nuestro problema, que es el más grave, el del tercer mundo. Acá nos damos cuenta de una manera dolorosa de nuestra condición de hombres del tercer mundo. Y acá adoptamos esa condición o dejamos de tenerla, renunciamos a la nuestra. Manuel, en estos momentos la crítica especializada europea, francesa, usted lo aplaude. ¿Cuáles serían las causas del impacto suyo en esta sociedad? Yo creo que el impacto fundamental que mi libro puede haber provocado en Francia, que reconozco que ha sido un impacto muy grande, es el interés que en este momento hay en la cultura europea inclinada a contemplar lo que se llama la visión de los vencidos. Cuando Europa fue una cultura, la cultura blanca que estaba segura de su camino, se expandió por el mundo, aniquiló y destruyó prácticamente todas las culturas del globo, sin preocuparse jamás sobre lo que estas culturas podían tener de importante o de valioso. Pero ahora que Europa ha perdido el camino en el terreno moral, ético, porque hay una gran confusión de valores, como usted la conoce, hay un movimiento de arrepentimiento y de retroceso y de interés por las culturas que se han asesinado. Uno se pregunta, ¿y si de repente los mayas tenían la llave que nosotros hemos perdido? ¿Y si los incas tenían claves que nosotros no conocemos? Y ese movimiento de arrepentimiento y de interés por la pérdida del camino es lo que motiva que se inclinen hoy los europeos a buscar en otras culturas claves tal vez perdidas por ellos. ¿Y considera usted que esta sociedad puede comprender al pie de la letra su obra, lo que usted nos está contando en estos momentos? Bueno, yo creo fundamentalmente que sí, porque lo he visto en el eco de la prensa francesa, lo he visto en unas traducciones, y creo además que nosotros los latinoamericanos que estamos en un momento de creación en todo nuestro idioma y nuestra raza, estamos escribiendo un lenguaje universal. Esto es lo importante, que nuestros libros no son finalmente leídos en Europa porque son folclóricos, sino porque son ya definitivamente universales. ¿Sería ese el rol del artista latinoamericano en Europa? Yo creo que sí. Yo creo que lo desee uno o no lo desee, uno está condenado, tiene el privilegio a demostrar nuestros problemas. La novela latinoamericana es como una gran plaza donde confluyen todos los problemas de América. Y esa gran plaza tiene una doble importancia porque nosotros en Latinoamérica o no tenemos libertad de expresión o carecemos de medios para expresarnos. Entonces la novela es la gran ágora donde planteamos nuestros problemas. Claro. Manuel, ¿cuál sería el compromiso del artista latinoamericano con su continente de origen? Nuestro compromiso es muy grave porque nosotros tenemos el deber de expresar nuestras razones por las cuales hemos sido una cultura fundamentalmente enajenada. A nosotros se nos ha impuesto una mitología que no era la nuestra, la mitología greco-latina. Singularmente respecto a los andinos es una mitología que no tiene valor ni siquiera como canon cultural, porque nuestros cuerpos, nuestras proporciones no corresponden al ideal greco-latino y eso nos ha llevado a un complejo de inferioridad. Expresando estos problemas, nosotros asumiremos nuestra verdadera personalidad.